Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Gracia y verdad. ¿Por qué Dios no se declaró el Dios de Adán cuando habló con Moisés? Esto se debe a que Dios es la semilla de la fe, no la semilla de la carne. ¿Qué significa resurrección? Significa que la naturaleza ha pasado y ha llegado lo sobrenatural. Según la palabra de Dios, el pecado más básico es la incredulidad. Es la raíz de todo pecado. Qué triste que prestemos tan poca atención al pecado, que es el que más se enfatiza en la Biblia. En lugar de mirar la raíz del pecado, la gente de hoy mira muchos pecados fragmentarios. Al hacerlo, frustran la obra de Cristo y buscan la salvación psicológica, que no es la preservación de la vida misma, sino una mera elevación moral y cambios de estilo de vida. Ser bautizado significa que uno ha salido de todas las cosas del mundo. Significa que el hombre salió de Adán. Pero, ¿cómo salimos de este mundo y de Adán? La única manera es morir. Y cuando mueres, todo termina. Ser sepultado en el bautismo equivale a escribir la última página de la biografía antigua de una persona. La muerte no es el final, pero la sepultura del bautismo es el acto final, acabando con todo lo que hay en Adán. Desde el punto de vista de Dios, la sangre que Jesús derramó en la cruz resolvió completamente el problema del pecado en el mundo. Pero desde un punto de vista humano, los humanos tienen que agregar un factor más, la fe. Así como el comienzo de la salvación es por gracia, así el mantenimiento de la salvación es por gracia. Las condiciones para recibir la salvación son las mismas condiciones para conservar la salvación. Antes de ser bautizado, debes saber qué significa realmente el bautismo. Debemos saber lo que significa el bautismo, que no solo somos salvos, sino liberados del mundo. El bautismo es el acto de declarar al mundo entero que ya no estamos conectados con él. ¿Por qué? Porque estamos libres de eso. El bautismo significa dar la espalda al mundo y volver el rostro a Cristo. Y no hay neutralidad entre los dos, es decir, entre el mundo y Cristo. A menudo pensamos en cómo podemos cambiar este mundo. Pero el propósito de Dios no es cambiar este mundo, sino juzgar este mundo y darnos un mundo nuevo. El problema con muchos cristianos hoy en día es que rocían sangre del cordero en los marcos de las puertas, pero no se sientan a comer la carne del cordero. Por lo tanto, fueron liberados del castigo del pecado, pero no de la esclavitud del mundo, Egipto. Nuestra comprensión de esto debe ser clara. Comer la carne del Señor Jesucristo es necesario para que una persona sea prácticamente salvada del pecado todos los días. Todavía tengo que conocer a un ateo que de alguna manera esté moralmente vivo. Qué poca gente hoy en día mantiene su cuerpo moralmente limpio. Sin embargo, todavía hay pocas personas que mantienen puro su corazón. La justicia humana no puede satisfacer a Dios. Dios nos salva solo cuando reconoce su justicia. Los fariseos fallaron en su teoría de la salvación de dos maneras. Primero, creían que uno debe hacer el bien para ser salvo. En segundo lugar, ya se habían considerado suficientemente buenos para ser salvos. En cuanto a los pecadores mismos, por Dios están condenados a perecer. Pero si puedes confiar en un tercero para que te salve, aún puedes ser salvado. Esta tercera parte
es Cristo. Aplicar la sangre de un cordero sacrificado a un poste de una puerta es objetivo, pero comer cordero es subjetivo. Si has puesto la sangre en el dintel, pero no comes la carne del cordero, tu vida cambiará poco y no tendrás la fuerza para convertirte en un creyente conquistador. Quitar la levadura no salva a nadie y no se justifica sin la aplicación de sangre. Rociar la sangre sin quitar la levadura no la santifica. Lo que es muy triste hoy es que, aunque todos los cristianos untan sangre, pocos siguen la remoción de la levadura. Negarse a quitar la levadura no significa que el resto del mundo perezca, es verdad, pero nos afectará entrar en el reino de Cristo, simbolizado por Canaán. Con la sangre tienes la vida eterna. Cuando se quita la levadura, se logra el reino de Cristo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. El dinero compra esclavos, el asalariado tiene libertad, pero el comprado con la sangre de Cristo no tiene libertad. Somos esclavos de Dios, no siervos de Dios. Nunca creas en la idea equivocada de que la salvación es solo para aquellos que son dignos, porque no hay nadie en este mundo digno de salvación. Pero según la misericordia de Dios, no hay una sola persona en este mundo que sea indigna de la salvación. Todos debemos hacer lo que Cristo hizo. Antes de venir a este mundo a cumplir su misión, se sentó y consideró el costo. El deseo del corazón de Dios para la humanidad es un deseo de amor. A lo largo de la antigüedad, Dios nos ha revelado esto de muchas maneras a través de sus siervos, pero la humanidad no entendió el amor de Dios por nosotros. Por eso Dios envió a su Hijo. El Dios de gloria se desprendió a sí mismo al hacerse humano. Eso es humildad. Alabado sea Dios, porque Dios no salva a las personas porque hacen cosas buenas. En cambio, Dios salva de acuerdo a este principio, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracia de Dios más nuestras obras equivalen a salvación. Una persona natural siempre busca ser salvada por sus propios esfuerzos. No solo nadie se salva haciendo el bien, sino que el que quiera salvarse haciendo el bien, de hecho, es maldito. Desafortunadamente, después de un tiempo, muchos comienzan a dudar de su salvación. Dicen que no se sienten como cuando fueron salvos por primera vez, pero el problema no es de Dios, sino de ellos mismos, porque confiaron en sus sentimientos en lugar de confiar en lo que Dios hizo. Debemos aprender de la experiencia pascual. El primogénito no vio la sangre en el poste de la puerta, pero pasó de largo el ángel de la muerte, porque Dios dijo: y veré sangre y pasaré delante de ti. La Biblia no dice que si te sientes salvo serás salvo, o si no te sientes salvo perecerás. Simplemente significa que Dios te salvará si ves esa sangre del Cordero. Por esta razón, no debes confiar en tus propias emociones cambiantes. Los hijos de Israel no se salvaron por sus propios méritos, sino por la sangre del Cordero. Y los egipcios no perecieron por su maldad, sino porque no tenían la sangre del Cordero. Debemos recordar que en la noche de Pascua en Egipto había un muerto en cada casa. Fue el Cordero que murió en la casa de los israelitas y el hombre que murió en la casa de los egipcios. Cada casa tiene un muerto. Yo digo al desvalido: o mueres tú o él muere. Si no puedes confiar en él, quien murió, debes morir tú también. Cuando los cristianos aprenden a compartir y a estar contentos en Cristo, podrán vencer lo que el mundo tiene para ofrecer. No estarán satisfechos con Cristo mientras estén satisfechos con lo que el mundo tiene para ofrecer. Según las palabras de Dios, aquellos que se enfocan en la carne están en enemistad con Dios, y aquellos que son amigos del mundo están en enemistad con Dios. ¿Qué es el orgullo? El orgullo significa tener un estatus superior al que uno realmente ha alcanzado. Tener una reputación mayor que la que has logrado es orgullo. Los humanos siempre tratan de reformarse gradualmente, acumulan más logros y esperan la salvación al final, pero eso no es una buena noticia. Esa es una noticia terrible. Se da una nueva vida cuando somos salvos, y cuando a esta vida se le da espacio para crecer, naturalmente se desborda. Debemos saber la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto,
La gente tenía que avanzar paso a paso hasta llegar a la posición correcta. Bajo el nuevo pacto, las personas avanzan paso a paso desde sus posiciones ya ganadas. El nuevo pacto es completamente diferente del antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto el hombre no tenía posición ante Dios, pero bajo el nuevo pacto al hombre se le da una posición por primera vez, una posición que nunca cambiará. Muy buenas noticias. La fe no es una expectativa. No hay necesidad de esperar el futuro o realizar ningún trabajo. Simplemente aceptamos como realidad, como experiencia, lo que Dios ha proclamado y realizado. Ahora, haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo. Padre Celestial, ahora descansamos en una calma seguridad. Tenemos el sacrificio de Dios y la palabra de Dios que crean en nosotros un sentido de perfecta seguridad. Él pasará de nosotros, Él ha de pasar de nosotros, porque recibimos el perdón por nuestro glorioso sustituto. La justicia une sus manos al amor para proveer salvación eterna para todos los que son rociados con su sangre. Te damos gracias por esta gran revelación. Permítenos aplicarla a nuestra vida en forma permanente. Tu nombre sea glorificado para siempre. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. San Mateo 6:24. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en dos postes, y en el lindel de las casas en que los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Éxodo 12, 7 y 8. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Éxodo 12:15. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, 7 y 8. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 20. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? San Lucas 14:28. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1 y 2. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad,
cuando hiere la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Oh, alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4.
Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.